¿Qué son los conectores mayores? Un conector mayor es el componente de la dentadura parcial que conecta las partes de la prótesis de un lado de la arcada con las del lado opuesto. Es la unidad de la dentadura parcial en la que están acopladas directa o indirectamente las partes restantes. Debe tener rigidez, estabilidad cruzada, siguiendo los principios de la distribución de las fuerzas. Aquí les hablaré sobre la banda palatina media. Es el conector mayor que se usa con mayor frecuencia. Es un conector que se extiende desde pilar a pilar. Tienen que medir como mínimo 8 milímetros. Necesita un sellado periférico en el borde anterior y posterior. Es un conector rígido que se adapta bien al paladar y que no molesta a la lengua. Está indicado en clase 1 y clase 2 de Kennedy. Se utiliza en indentaciones intercalares y entre las ventajas está que distribuye las fuerzas en un área amplia, es fina y delgada, tiene una mejor adaptación. En la barra palatina anteroposterior o doble barra palatina es un conector formado por dos barras de sección oval. La barra anterior mide 6 milímetros y es más plana que la posterior para que no moleste a la lengua ni dificulte el habla, mientras que la barra posterior mide 9 milímetros. Está indicado en clase 3 y clase 4 cuando hay torus palatinos no operables. Entre las ventajas es que es un conector muy rígido y cubre poco paladar, y en las desventajas el exceso de borde en contacto con la lengua puede hacerla incómoda. Si se reduce el tamaño, reduce su rigidez y soporte. Placa palatina en herradura o en forma de U. Según el número e importancia de los dientes remanentes, la parte anterior puede tener dos diseños distintos que son: el borde anterior termina en el cíngulo de los dientes anteriores o el mismo borde termina a la altura de la cara mesial de los pilares. El borde posterior, después de cubrir las tuberosidades, sigue una dirección paralela a las crestas desdentadas y termina uniéndose en la parte anterior del paladar formando una escotadura más o menos abierta. Va a estar indicada para reemplazar dientes anteriores en aquellos casos en que existe un torus palatino, que es inoperable. En clase 1 y 2 cuando hay un torus inoperable, y en pacientes con un reflejo nauseoso hiperactivo que impide la colocación de una banda o un paladar de recubrimiento total. Ventaja y desventaja: es muy rígido gracias a su apoyo, es muy poco rígido y puede molestar a la lengua. Puede causar trastornos fonéticos. Placa palatina o placa palatina total. Es un conector que ocupa la totalidad del paladar. El borde anterior se apoya sobre los cíngulos de los dientes remanentes. El límite posterior puede estar de 1 a 3 milímetros por delante del límite distal del paladar duro o puede llegar hasta el límite de acción para que se adhiera a las partes blandas de la boca. Igual que las dentaduras completas de acrílico, en este caso, para hacer el sellado posterior hay que poner una rejilla de 4 a 5 milímetros que retenga la resina acrílica. En las indicaciones es el conector de elección en las clases 1, en la que solamente existen los 6 dientes anteriores. En la ventaja es que es muy rígido y transmite los cambios de temperatura mejor que la resina. En las desventajas va a pesar mucho y por ello sobrecarga los pilares. Puede dificultar el habla, no puede ponerse en pacientes con reflejo nauseoso hiperactivo y en caso de poca higiene puede provocar inflamaciones e hiperplasias tisulares. Barra lingual es un conector con forma de media pera con la parte más ancha situada al fondo y la parte más estrecha cerca del margen gingival. Se sitúa en la vertiente dentoalveolar lingual por encima del tejido móvil del suelo de la boca, al que no tiene que tocar durante la actividad funcional. Para ello, el borde anterior se sitúa por encima del frenillo.
El borde superior tiene que estar 3 o 4 milímetros del margen gingival. El grosor normal es de 1.6 milímetros y la longitud mínima de 5 milímetros. El espacio mínimo para colocarla es de 8 milímetros y nunca conecta con las estructuras dentomucosas, sino se halla más o menos separada de las mismas según la clase de indentación de la plataforma dentoalveolar. En las indicaciones está indicada en todos los casos en que sea posible y es el conector de mayor elección. En las ventajas, no cubre los tejidos gingivales y deja los dientes libres. Evita molestias en la lengua, que es muy importante para el paciente. En las desventajas, puede enclavarse en la encía. Es poco rígido y se fractura por la mitad. Y esto lleva a que un técnico tenga que soldarlo. Barra lingual doble. Es un conector formado por una barra lingual con las características descritas a continuación. Va a ser un gancho linguo singular de 2 a 3 milímetros de altura y 1 milímetro de grosor. Necesita retención indirecta para evitar que resbale y se enclave en la encía. La retención indirecta se consigue con apoyos oclusales colocados en los extremos de Kennedy y los apoyos son localizados en la superficie mesio-oclusal de los primeros premolares. En las indicaciones se utiliza cuando hay que mejorar el apoyo y la estabilidad de los dientes anteriores, manteniendo el acceso a las superficies linguales. Entre las ventajas está que estabiliza a la prótesis en el plano horizontal y sagital, y la desventaja es que es difícil de ajustar a la boca del paciente. Placa lingual, también se llama barra cerrada de Kennedy. Se diferencia de la barra lingual en que el borde superior queda por encima del cíngulo. La cara interna contacta con la superficie de los dientes por encima del cíngulo y se separa de ellas en el tercio cervical. Va a necesitar retención indirecta y esta se va a conseguir con unos topes oclusales situados en los extremos. Va a estar indicada cuando no hay espacio para colocar una barra lingual o hay un torus lingual demasiado pronunciado, para ferulizar las piezas anteriores y para estabilizar inferiores debilitados periodontalmente. En la ventaja está que es el conector mandibular más rígido y que da mayor soporte y estabilización a la prótesis. En las desventajas, cubre mucha superficie dentaria y tisular, por lo que si no está bien diseñada puede provocar irritaciones gingivales y descalcificaciones del esmalte dentario.